Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Y bueno, feliz día del patrón, que hoy es el Santo Domingo de la Calzada, así que felicidades a todos, compañeros. Bueno, gracias por venir a la inauguración de la exposición Eduardo Torroja en Añorga, que la hemos traído hoy a nuestra sede de la demarcación aquí en Bilbao. Esta exposición ha estado en el Museo de Cemento Rezola, en Añorga, desde el 29 de octubre hasta el 26 de abril. Y ahora, bueno, pues vamos a tenerla aquí, vamos a tener la suerte de tenerla aquí en nuestra sede durante, bueno, hasta después del verano la mantendremos. Esta exposición, bueno, junto a la exposición se ha organizado un ciclo de conferencias a cargo de importantes profesionales, bueno, pues como puede ser Ignacio Payá, profesor de la Universidad de Valencia, que nos habló del gran viaje de Torroja; Jorge Bernabeu, de la Universidad de Madrid, profesor, que nos habló de lo que le pasó al viaducto del aire. También estuvo con nosotros Xavier Font, director de Alfa Polarois, que nos mostró la obra de Torroja en el Pirineo catalán. Michael Sleit, socio de Sleit Bergemer, que nos habló del hombre y su legado, junto con Pepa Casiniello, arquitecta y directora de la Fundación Torroja, que habló de la faceta más humana de Torroja. Estas conferencias, que son muy interesantes, las tenéis a disposición en la página web del colegio. Entonces, bueno, yo os invito a que entréis y podáis disfrutarla, porque verdaderamente, bueno, son un placer y de verdad que reconfortan mucho, tanto humanamente como profesionalmente. Hoy nos acompaña el profesor Juanjo, aquí presente, profesor de la Universidad de Cartagena, que bueno, nos hará una charla que es la última charla que vamos a tener sobre Eduardo Torroja. Y para presentar y dirigir un poco el inicio de la conferencia, nos acompaña Urquidi Salavarría, que estuvo también en la inauguración de la exposición en Añorga, que es la directora de Patrimonio de Gobierno Vasco. Así que sin más, la palabra. Lehenik eta behin mila eskerrik asko gonbidapena jasotzeagatik, muchísimas gracias por esta invitación. El patrimonio industrial y de obra civil es uno de los ejes estratégicos que estamos trabajando dentro del patrimonio cultural vasco, y es cierto que cada vez está cobrando mayor relevancia. Porque si bien en nuestro pasado la actividad industrial, la que generó tantas vías de comunicación, además de fábricas, minas, industrias, esta actividad es la que transformó nuestros valles, nuestras montañas y nuestros puertos. Esta actividad, además de seguir activa, resulta seguir siendo uno de los principales motores económicos de la sociedad vasca. A vosotros, depositarios del conocimiento de nuestros mayores, deciros que vuestra actividad no es simplemente la comprensión de los múltiples acondicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto de una obra pública, o la capacidad de establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima, plasmarla adecuadamente, previendo los problemas de su construcción o empleando los métodos y tecnologías más adecuados, tanto los tradicionales como los innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y el desarrollo de una sociedad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. O no solamente vuestro trabajo es la capacidad de planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir obras de infraestructuras de transportes terrestres, carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles, o marítimos, obras e instalaciones portuarias. Vuestro trabajo y vuestra actividad sigue y seguirá dando forma, carácter e identidad a nuestro entorno. Seguirá modelando el paisaje de nuestros antepasados para llegar a nuestros descendientes, dando noticia de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Horregatik, mila esker eta beti gogoratzea, izan zeirelako gara, garelako izango dira. Muchas gracias, Urquidi. Nos acompañan también en la mesa Alberto y Mario, que bueno, son un poco los impulsores y los que han estado detrás de todas las conferencias que hemos desarrollado, y luego Alberto hará un pequeño pase de la exposición.
Alberto, te doy la palabra. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Voy a comentar brevemente el porqué de esta exposición, cómo ha surgido esta exposición y el contenido de la misma. Luego, con los que quieran, pues podemos ir recorriendo desde el principio hasta el final toda la exposición y hacer los comentarios que queráis mientras la vamos viendo. Bien, surgió por un objetivo que tenía la Junta del Colegio de aquí de la demarcación de Bilbao, para dar valor y visibilidad al ingeniero de caminos, puesto que tenemos bastante patrimonio en Euskadi y queremos que le falta que le demos visibilidad. Entonces, viendo y buscando las obras importantes que tenemos en Euskadi, así como los ingenieros que han participado en ellas, pues nos fijamos que el año pasado, en 2024, se cumplía el 125 aniversario del nacimiento de Eduardo Torroja y el 75 aniversario de la inauguración del frontón de Añorga en Donosti. Con ese motivo, pues bueno, y habiendo un museo al lado de esas dos obras, de la obra de Eduardo Torroja, digo, bueno, pues vamos a hablar con el museo y vamos a ver si podemos, con esta efemérides, dar visibilidad a la obra del frontón, así como a la obra del Bolatoki, una pequeña obra asociada al frontón. Y bueno, pues fuimos al museo Rezola, y la verdad es que tenemos que agradecer el acogimiento que tuvimos por parte de la dirección de Hildebert Matías, actual propietario del museo, porque movieron las exposiciones que tenían pendientes y nos encajaron la nuestra para el mes de octubre del año pasado. Entonces rápidamente nos tuvimos que poner a trabajar y empezamos, bueno, a organizarnos con el equipo que gestiona el museo, con K6, Gestión Cultural, que la cuya gerente del museo está aquí presente, y con el equipo, y empezamos a trabajar con toda la información que en esos momentos. Entonces, también nos pusimos enseguida en contacto con Mario Guisasola, que se ofreció inmediatamente para colaborar y para participar en esta iniciativa. Y entre K6 y con Mario Guisasola, pues empezamos la andadura. A lo largo de ella, pues tenemos que agradecer que bueno, pues accedió al museo, pues un sobrino nieto de Eduardo Torroja, que venía a ver el frontón, y al ver el frontón, bueno, pues se puso en contacto con los del museo, les explicamos que había una exposición y rápidamente pues ha participado y nos ha cedido la biblioteca que tenemos en el hall. Es cedida por Eduardo Tejada, que está aquí presente también. Tejeda. Sí. Por último, también agradecer al puerto de Pasajes, que en toda la bibliografía que podéis observar hay una lista de todos sus proyectos y todas las obras de Torroja, pero en Puerto de Pasajes apareció un proyecto del que no habíamos leído nada, del que nadie había leído nada. Y nos pusimos en contacto con eso, y gracias a Malen, la compañera Malen del Puerto de Pasaya, pues vimos el proyecto original hecho por Eduardo Torroja, lo escaneamos, y en una tableta que tenéis en la exposición, pues ahí podéis leer todo el proyecto de cabo a rabo. Yo os recomiendo, lo que pasa es que se necesita paciencia, pero tal y como lo describe es una maravilla. La descripción del por qué lo hace, cómo justifica cada elemento del muelle que plantea. Pero claro, era un muelle de hormigón armado. Al ser un muelle de hormigón armado, estamos hablando del año 1940, cuando aparece Eduardo Torroja por el puerto de Pasajes, que quieren ampliar la línea de muelles y le encargan este proyecto. Y Torroja, cuando presenta su proyecto, un proyecto muy original, que veréis los planos, pues la Junta estuvo muy reticente, la Junta del Aeropuerto estuvo muy reticente, porque era de hormigón armado. Torroja tuvo muchas, vamos a llamarlo, discusiones o intercambio de opiniones justificando cómo trabajaba ese muelle que él planteaba, pero finalmente el miedo pudo y no se pudo hacer es el muelle que planteaba Torroja, pero el proyecto se conserva y lo podemos ver en las tabletas de la exposición. Por último, agradecer también al Gobierno vasco y a la Diputación de Guipúzcoa y a Hildebert por la financiación de esta exposición, y de las conferencias y de todo lo que ha conllevado esta exposición. Bien, hablando del contenido que podemos ver en la exposición, se ha dividido en diferentes formatos. En primer lugar, el
digamos, el más reconocible de todos son los paneles que vemos a lo largo de los pasillos de la sede, en los cuales se ha dividido en 6 temáticas. Antes de pasar a definir las temáticas, quiero que cuando veáis la exposición veáis que el elemento de diseño de toda la exposición es el triángulo. Se ha considerado el triángulo en varias fotos y frases con elemento triangular, y cuando hay que poner textos, bueno, pues se juntan 2 triángulos para formar un romboide y meter ahí las letras, y ese triángulo tiene la justificación de las estructuras que Eduardo Torroja hacía en sus lucernarios, con las estructuras trianguladas del lucernario, y bueno, pues ha dado la inspiración para hacer el diseño de estos paneles. El primer tema del panel, de los 6, es la biografía de Eduardo Torroja, que a su vez la hemos dividido en cinco franjas. La primera es desde su nacimiento hasta el año 23, que es la etapa en la que la influencia familiar ya empieza a tener importancia, porque su padre era catedrático de geometría, y la geometría está presente en casi todas las obras de Eduardo Torroja, y la formación en la Escuela de Ingenieros de Caminos, coincidiendo con que su profesor era José Eugenio Rivera, el introductor del hormigón armado en España. Después de esta etapa de formación, la segunda etapa la hemos llamado el inicio profesional, porque según termina, trabaja en el estudio de José Eugenio Rivera, colaborando en proyectos, y rápidamente José Eugenio Rivera le dio la iniciativa en varias obras que han sido importantes. Una de ellas, el acueducto de Tempul, cuya maqueta la tenemos en el hall. Ya en el año 27, esta etapa fue del 23 al 27, en el año 27 ya se ve capaz Eduardo Torroja de levantar el vuelo, por así decirlo, y crea su propia oficina técnica, que esa oficina técnica trabajó durante toda su vida. Esta etapa del 27 al 1936 fue su etapa más creadora, y sobre todo fue la etapa de la construcción de la ciudad universitaria de Madrid, donde hizo todas las infraestructuras y bastantes edificios en colaboración siempre con los arquitectos. La otra característica de esta etapa creadora de Eduardo Torroja consistió en las coberturas con láminas de hormigón armado de muy poco espesor. En esto fue récord del mundo, y la creación de estas láminas fue cuando tuvo el reconocimiento internacional. Sus 3 grandes obras, el frontón de Recoletos, el hipódromo de la Zarzuela o el frontón de Recoletos, el hipódromo de la Zarzuela, el mercado de Algeciras, cuya maqueta lo tenemos aquí también, pues fueron las tres grandes obras que le dieron fama internacional. Vino la Guerra Civil, y a partir del 39, la siguiente etapa de Eduardo Torroja, del 39 hasta el 53, se basó en la reconstrucción de las grandes estructuras que se habían caído, y en investigar el hormigón. Él siempre fue un investigador del hormigón, por eso hizo las láminas que hizo, y había que reconstruir la edificación y todos los daños de la Guerra Civil en poco tiempo y empleando el hormigón armado. Entonces él investigó, hizo todo tipo de ensayos, todo tipo de normativas para que esta reconstrucción se hiciera lo más rápidamente posible. También hizo obras singulares en esta etapa, pero tuvo que dedicarse mucho a dictar la normativa del hormigón y las condiciones en que había que trabajar con el hormigón armado. Al final de este tiempo, entre varios arquitectos e ingenieros decidieron crear el Instituto Español de la Construcción y el Cemento, Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento. Y ahí trabajaba Eduardo Torroja, pero se quedaba pequeño. Entonces se decidió hacer una nueva sede, que se acabó en el año 53. Entonces la última etapa es la que desarrolla en el año 53 hasta el año de su muerte en el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento, y que hoy en día se llama Instituto Eduardo Torroja de la Construcción, de Ciencias de la Construcción. Eduardo Torroja ya, digamos que se dedica esos años a dar conferencias, congresos, y hace algunas obras singulares que están en la exposición, pero fundamentalmente se basó en el trabajo en dicho instituto, hasta que en el año 1963, trabajando en el instituto, pues le sorprendió la muerte. Bueno, muerte que no le sorprendió tanto, porque se daba cuenta que se iba a morir
y escribió una carta de despedida a sus compañeros de trabajo, que la podéis ver en la exposición. Veis a puño y letra escrito por Eduardo Torroja, pero también digamos, se ha pasado a máquina para que se pueda hacer más legible. Y bien, esos serían los paneles, entre los cuales se han introducido unos triángulos rojos con las frases más emblemáticas de Eduardo Torroja. Creo que le definen bastante bien como persona y como técnico. Y con esto terminamos el formato de los paneles. El siguiente formato serían los códigos QR. En las obras de Torroja veréis un código QR. Si aproximáis el teléfono móvil, podéis obtener más información de esa obra. Así inician las maquetas. Se han realizado 2 maquetas del profeso para la exposición, la maqueta del frontón y la maqueta del Bolatoki. Y las otras 3 maquetas pues, nos han enviado del CEDEX, que son en el mercado de Algeciras, la prueba de carga del hipódromo de la Zarzuela, que tiene su historia, y el acueducto de Tempur, que fue una de sus primeras obras, que este año se cumple el centenario de la construcción de esa obra. Por último, estarían los libros en la exposición, los libros que ya os he comentado que Eduardo nos ha cedido, que hay los primeros libros que veréis a la izquierda son de Eduardo Torroja, los otros serían Eduardo sobre la obra de Eduardo Torroja, y también hay, le llamamos incunables porque son de una edición muy antigua, sobre el libro del padre de Eduardo Torroja, el catedrático de geometría, y del propio Eduardo Torroja. La tableta, ya he comentado que hay una tableta en los paneles para poder ver vídeos sobre las obras, sobre 2 obras de Eduardo Torroja, y el proyecto escaneo de la ampliación del muelle del puerto Pasajes, que se quedó en proyecto. Y por último, lo que se han organizado son las conferencias, que ya Carmen nos ha hablado un poco de las conferencias, y que Mario, como gran organizador de estas conferencias, pues ahora nos va a hablar un poco de las conferencias y del ponente de hoy. Y del ponente. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos y muchas gracias por venir aquí, porque que venga aquí la directora de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco nos hace pensar que las obras que realizamos son patrimonio cultural, y a ver si nosotros como ingenieros empezamos a creer que es así y a valorarlas de tal modo. Y creo que nos hace falta. Bueno, este ciclo de conferencias surgió porque cuando estábamos organizando la exposición, pues los responsables del museo nos indicaron que muchas veces pues la gente viene del primer día de inauguración y luego se olvida, la exposición se queda ahí muerta. Entonces, como un método, una manera de continuar en el tiempo esa exposición y seguir atrayendo público, pues se propuso este ciclo de conferencias. Aparte, este ciclo de conferencias creo que podía expresar mejor el pensamiento intelectual de Torroja. En los años 30 del siglo pasado se realizó una revolución en la construcción con las obras de Maillart, Freycinet, Torroja y Nervi. Pues en esos años 30, Nervi construyó el hangar de Orvieto, Freycinet los hangares de Orly, Maillart el puente de Salgina-Tobel y Torroja el hipódromo de la Zarzuela y el frontón de Recoletos. Todas estas obras son universales y de algún modo cristalizaron un pensamiento funcionalista que venía décadas atrás fraguándose, pero ellos, lo cristalizaron haciendo unas obras universales y creo que marcaron un antes y un después en la construcción, y de hecho llevamos 100 años bebiendo de la ingeniería de estas 4 grandes figuras. Los 4 plasmaron muy bien sus ideas en sus obras, pero Torroja creo que fue el que mejor expresó por escrito su pensamiento estructural, sobre todo en Razón y Ser de los tipos estructurales, que veréis en un ejemplar ahí. Y en este ciclo de conferencias, se traslucía un poco este pensamiento de Torroja. Este ciclo de conferencias, hoy pensando un poco lo que han sido, veo que han sido un poco de misterio, han sido un poco misteriosas, en algún momento han desvelado misterios y en otras las han planteado. Nacho Payá
desveló el misterio de por qué las siglas de Eduardo Torroja, de su nombre, que son ET. Él dijo que al final esto significaba que Eduardo Torroja no era más que un alienígena, porque era imposible que una persona pudiera haber hecho las obras que realizó él. Era claramente un alienígena. Jorge Bernabeu nos desveló el misterio del viaducto del aire, dónde está enterrado el viaducto del aire, y Jorge incidió mucho en que las obras de Eduardo Torroja, que Torroja cada vez que realizaba una obra se reinventaba. No estaba cerrado a ninguna tipología, sino que le gustaba siempre inventar y siempre jugar con las estructuras. Luego, Xavier Font nos habló de las obras que Torroja construyó en el Pirineo y nos desveló un misterio, cómo desapareció la capilla de San Spirit. Y él, consiguió contactar con la persona que había ordenado su demolición. Estuvo dando un montón de vueltas porque no sabía cuándo se había demolido y al final habló con una persona y le dijo, sí, fui yo quien ordenó demolerlo. Y se quedó tan ancho. Y nos planteó, también Xavier Font nos planteó, una serie de preguntas de si esa obra realmente debería construirse o no, y cómo debería construirse. Y luego Pepa Casinello nos planteó un misterio que es una especie de orden secreta que había con una serie de escenas que se celebraban en el Instituto Torroja, en la que, por ejemplo, invitaba a Nervi y a más gente, y que les entregaban allí, parece, unas orlas del caballero, no me acuerdo cómo se llaman, de no sé qué orden, misteriosa de la que no se podía hablar. O sea que, nos planteó el lado más humano de Torroja y nos dejó con ese misterio que no sabemos qué era esa orden medio masónica a la que pertenecían varios acólitos de Eduardo Torroja. Y Mike Schleich nos desveló algunos de los misterios de las obras tan ingeniosas de Schleich Bergman Partner, y nos indicó que muchas veces estaban basadas en obras de Torroja, como el modo de tratar las juntas de dilatación del viaducto del aire, al final nos hizo ver que la obra de Torroja es universal y que nosotros lo vemos a veces con un poco de papanatismo, pero en el extranjero también se valora la obra de Torroja y sirve de inspiración para obras que se realizan actualmente. Y finalmente, hoy tenemos a Juanjo Jorquera, que es proyectista de puentes y profesor de las asignaturas de puentes y tipología estructural en la Universidad Politécnica de Cartagena. Y Juanjo nos va a hablar de torrojaterapia y probablemente también nos descubra el misterio de por qué Torroja hacía estas obras tan maravillosas, que probablemente era porque se paraba a pensar. Y sin más, pasamos a Juanjo, que lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Muchas gracias. Perdona. Disculpad. Y también, quiero agradecer al colegio, por supuesto, que nos haya permitido celebrar este ciclo. A Alberto, por haberme invitado a participar. Y a Maya Llorente del Museo Cemento Rezola por todas las facilidades que ha puesto. Y a Maya Garay por lo bien que lo ha organizado todo. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Feliz Día del Patrón. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por esta amabilísima invitación, tanto del colegio como de los organizadores de esta serie de conferencias y de esta fantástica exposición. Y creo que las palabras de la directora de Patrimonio resumen muy bien cuál es el espíritu, por lo menos el mío, a la hora de
plantearme esta conferencia. La frase "somos depositarios del conocimiento de nuestros mayores", que en definitiva, si uno quiere, hasta lo puede entroncar con la palabra de los talentos, ¿no? Uno tanto recibe, tanto tiene que dar. Es decir, tenemos que hacernos dignos de la herencia que hemos recibido. Pues creo que es una buena idea motriz para entender un poco lo que tiene que ser el trabajo de los ingenieros. Ya veremos que voy a insistir mucho en que la ingeniería es continuidad o no es, en que los ingenieros no podemos hacer como los arquitectos, no podemos hacer un manifiesto, demoler la ingeniería y edificarla sobre las ruinas porque tendríamos que matar a Newton y eso no puede ser. Entonces, bueno, pues yo voy a hablar de Eduardo Torroja. Voy a hablar de lo que he dado en denominar Torroja terapia. Y bueno, pues la idea de... y tiempo para pensar, ¿no? Son las dos. Esta idea de este título pues viene de hace muchísimo tiempo, de cuando yo leía Razón y Ser cuando era estudiante, y a mí esta frase se me quedó grabada. El caso es que en las escuelas hay tanto que aprender que rara vez queda tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Entonces, cuando uno piensa en Torroja pensando, pues uno piensa en esta foto. Esta foto es muy conocida. Uno se imagina, además un poco la pose del pensador de Rodin, ¿verdad? Y entonces uno se imagina a Torroja completamente abstraído, pensando en sus cosas. Uno se imagina cómo esa ceniza del cigarro, ¿verdad?, se consume sin que él fume, porque tiene que estar tan abstraído que se olvida hasta de fumar. Y a lo mejor estaba pensando incluso en algo de lo que enseñar en su asignatura de tipología estructural, porque saben ustedes que Torroja fue profesor de tipología estructural en la Escuela de Caminos de Madrid entre los años 56 y 59. Y que además plasmó toda su, bueno, por lo menos gran parte del esqueleto de la asignatura en un libro formidable, creo que todavía no superado, que es Razón y Ser de los tipos estructurales, que es un libro muy curioso porque habla de estructuras sin números y sin fórmulas. Y si hacemos caso de la frase en estructuras, lo que no es medir es opinar, Razón y Ser es un libro de opinión, ¿no? Si lo vemos así. Pero es un libro en el que, más bien conceptual, antes que numérico, como digo. Y lo que es capaz de hacer Torroja es capaz de transmitirnos esa esencia de lo que ahora llamamos diseño conceptual, lo que ha sido proyecto, que es capaz de hacerlo pues, sin recurrir a las fórmulas matemáticas. Esa es la grandeza de Torroja, esa dificultad añadida. En este sentido, pues hay otros libros que pueden ser comparables, porque no utilizan fórmulas. No sé, me viene a la memoria el libro de La Torre y el Puente de Billington, por ejemplo, o muchos de los escritos de Javier Manterola, en los que penetra en ese funcionamiento resistente de las cosas sin recurrir a las fórmulas. Pero Torroja ya se quejaba de que quedaba poco tiempo para pensar el año 1957, y les recuerdo que en esta época todavía había examen de ingreso y era la Escuela del Retiro de Madrid. Si en esa escuela no se pensaba... Entonces, es verdad que hoy en día aparecen algunas señales de alarma en las escuelas de ingeniería. La primera es que los alumnos confunden calcular con proyectar. Ellos piensan que su trabajo es el cálculo, cuando en realidad el cálculo es imprescindible, pero tiene una función instrumental. Las normativas son cada vez más estancas. Es decir, tenemos una normativa de hormigón, una normativa de metálicas, una normativa de madera. Parece que son disciplinas diferentes. Son cada vez más extensas y cada vez encorsetan más al proyectista, y al final los temarios que se imparten en estas asignaturas corren el riesgo cierto de convertirse en una aplicación casi mecánica de la normativa. Aquí tendríamos, por ejemplo, una fotografía de la normativa de hormigón de la ACI norteamericana del año 51 y la misma normativa en el año 2008. Si se podía proyectar con esto, aquí sobra mucho, o al revés. Si esto es lo que hace falta para proyectar, aquí faltaba. Yo creo que a lo mejor las normativas son demasiado prolijas, por decirlo de un modo educado, ¿no? Al mismo tiempo, como tenemos esa obsesión por los numeritos, pues se minusvaloran aspectos no técnicos de la profesión, aspectos no mensurables, como por ejemplo la sostenibilidad que hablábamos antes, la estética, el impacto social de la profesión.
que están ahí y no les hacemos tanto caso. Y luego, por supuesto, hay una dependencia absoluta del software, porque cada vez es más potente y los ordenadores son absolutamente inútiles si no se tiene el buen juicio estructural que permita verificar que lo que se está haciendo, introduciendo y sacando tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, muchas veces nos encontramos un señor que ve el mundo a través de la pantalla de un ordenador. Entonces uno se acuerda de esta frase de Ruibamba: no se debe dimensionar con ordenador una estructura que no se sepa calcular manualmente. Pero claro, si esta foto les parece tremenda, esta ya ni les cuento, ¿no? Porque dices, bueno, es que esto realmente puede ser a lo que llegue alguien que viva una realidad virtual que no tenga que ver con la realidad paralela. Es casi como el juego de los avalorios de Hermann Hesse, ¿no? Entonces, otra cosa que ocurre es que los enunciados de los problemas son conocidos en las escuelas, cuando en la realidad la primera forma de empezar a solucionar un problema es precisamente enunciar correctamente el problema. Y es la primera fase de resolución. Luego otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, en realidad me espeluzna, es el desinterés que hay en la ingeniería por la historia de la ingeniería. A mí hay una frase de Javier Manterola que me gusta mucho, que es: yo también soy puente de Alcántara. Cuando Javier Manterola dice eso, lo que está haciendo es tendiendo un cordón umbilical continuo que va desde los puentes clásicos, y clásico me refiero al mundo grecolatino, hasta el último puente, ¿no? Es decir, la ingeniería es continuidad todo el rato, ¿no? Y que nosotros no sepamos pues quién es Schleich, quién es Nervi, quién es Torroja, que los alumnos no sepan eso, es como si un alumno de conservatorio no sabe quién es Beethoven. Hay un problema. Nosotros enseñamos tradicionalmente a la ingeniería así. Es como si tuviéramos un rascacielos y viéramos la cubierta de la torre, la azotea. Y la azotea a lo mejor es la última versión de los eurocódigos, que está muy bien, pero el mundo no empieza por nosotros. Y entonces nos saltamos todas estas plantas, que son las que realmente están sosteniendo y manteniendo a esa altura esa planta que estamos investigando. Entonces, aquí tendríamos que meter pues, el Panteón, tendríamos que meter la Catedral de Chartres, tendríamos que meter a Candela, a Eiffel y, por supuesto, a mitad de altura, a Newton. Entonces, la historia, para cualquier persona sensata, es una fuente inagotable de inspiración. No entiendo por qué los ingenieros renunciamos a esa enseñanza y prescindimos de ella, ¿no? De hecho, la historia sirve para poner en contexto a las obras. Yo suelo utilizar la expresión que la historia corrige de inflación las obras antiguas, de tal manera que las pone en su contexto y expresa su verdadera valía. Y entonces la historia sirve para deslindar lo que sería el concepto estructural, que puede ser el concepto de puente colgante, y la aplicación tecnológica, que es algo puramente, digamos, del momento. Entonces, esto es, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, que es una estructura triangulada con una piel, y esto es el Museo Guggenheim, que es una estructura triangulada con una piel. ¿La diferencia cuál es? Pues una diferencia abismal de tecnología, pero conceptualmente no hay diferencia entre Eiffel y Frank Gehry. Y esto es lo interesante, ¿no? Cómo podemos extraer una parte que no cambia, un núcleo que permanece intacto a lo largo del tiempo. Bueno, y otra cosa interesante es que los conceptos de estructuras necesitan un tiempo de maduración. Yo no sé cuántos de ustedes se dedican a las estructuras, pero yo cada vez que vuelvo a un concepto estructural descubro matices nuevos. No lo acabo nunca de entender en toda su extensión. Pero a veces tengo la sensación de que lo que estamos haciendo es esto. Lo que estamos haciendo es atiborrar a nuestros alumnos con conceptos sin masticar. Esto es Homer Simpson castigado a comer rosquillas en el infierno, como castigo. Pero fíjense lo horrible del asunto. Lo horrible del asunto es que comer algo que te encanta sin masticar se convierte en una tortura. Esto es lo que quiero decir. Entonces, claro, yo me pregunto si este es el amargo futuro de la enseñanza de la ingeniería estructural. Si vamos a estar viendo el mundo a través de una pantalla, enterrados en normas cada vez más gordas y atiborrándonos a ideas que no podemos digerir. Pero estos alumnos van a ser los futuros profesionales, con lo cual, ¿es este el amargo futuro de la profesión? Porque también estamos totalmente secuestrados por los ordenadores. Bueno, vamos a no hablar de la cantidad de normas que hay que manejar en cualquier proyecto, y esto es verdad.
porque generalmente los plazos que se manejan en la ingeniería son delirantes. No es que sean escasos, es que son delirantes. Ustedes imagínense, estamos en Bilbao, ¿no? Pues imagínense que les dicen, oye, te vamos a poner una carne estupenda y un vino estupendo. ¿Te gusta? Dice, hombre, claro, voy a poder degustarlo con tranquilidad, voy a poder apreciar todos los matices de los sabores, voy a poder disfrutarlo. Dice, no, no, te lo vas a comer en 2 minutos. Dice, oiga, pero esto no puede ser, esto necesita un tiempo. Dice, pues no, vas a convertir lo que podría ser un festín en un atracón. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos esto, necesitamos torroja en pastillas, necesitamos torrojaterapia, necesitamos tiempo para pensar. Esa es la medicina a la patología y al mal de nuestro tiempo, que es este apresuramiento que nos lleva pues a la locura. Y esto de tiempo para pensar, como les comentaba antes, pues ha sido mi leitmotiv como profesor de tipología estructural, que es una de las asignaturas que imparto, desde siempre. Yo estudié en Madrid, allí trabajé años como consultor, hice también el doctorado trabajando, fui alumno durante la carrera de José Antonio Torroja, que a su vez fue, por supuesto, discípulo de su padre, como es lógico, y a mí me gusta pensar también que Eduardo Torroja, que fue discípulo de Rivera, pues hay una conexión directa, ahora les contaré, porque cuando yo lo primero que hago como profesor universitario es irme a Cartagena a dar clase de estructuras, a tiempo parcial todavía, y acepto ser profesor visitante en la Escuela de Caminos de Ciudad Real, donde sustituyo a José Antonio Torroja. Bueno, sustituyo es un decir, porque José Antonio Torroja era insustituible, era un profesor excepcional, pero él además fue generosísimo, me prestó sus apuntes, me dio todas las indicaciones que pudo sobre cómo abordar el curso, y entonces a mí me gusta pensar que había una línea directa entre Rivera, Torroja padre, Torroja hijo, yo y mis alumnos. Como digo, la ingeniería es continuidad o no es. No podemos romper ese hilo sin destruirlo todo. Después se canceló el programa de profesores visitantes, me fui a Princeton de profesor visitante con María Garlock, que también era discípula de David Billington, lo conocerán, y tuve la suerte de impartir juntos un curso de diseño conceptual de estructuras que estaba basado en los cursos de tipología que habíamos dado en Ciudad Real. Luego me volví a ir, estuve 2 veces y ahora estamos en esta etapa. Y durante todo este tiempo, pues el tiempo para pensar ha sido quizá la idea común que me ha movido para enseñar tipología estructural. De hecho, el curso de tipología estructural, tal y como se planteó en origen y sigue así, es mantener el espíritu existente del curso de Torroja. Creo que era una pena intentar cambiar una cosa que funcionaba muy bien. Esto es muy ingenieril, si funciona no lo toques. Cumplir el objetivo definido en el plan docente, que era nada menos que fomentar la creatividad de los alumnos a partir del análisis cualitativo de los mecanismos resistentes de las asignaturas. Aprender a usar las herramientas que ya habían adquirido los alumnos para crear estructuras eficientes, económicas y elegantes, porque realmente el curso de tipología era un curso complementario. Es decir, lo que estás haciendo es poniendo orden en todo lo que el alumno ya ha aprendido. El alumno tiene herramientas suficientes para ser creativo, pero no lo sabe, no las utiliza de modo creativo. Y abrir los ojos, es decir, abrir los ojos a los alumnos y decirles, oye, el hormigón es mucho más que la sección rectangular, el metal es mucho más que la doble T, es mucho más que la aplicación de la normativa, es mucho más interesante, mucho más fascinante, mucho más bonito, así que conserva la capacidad de asombro infantil porque esto no ha hecho más que empezar. Y si las estructuras fueran lo que yo estudié en la carrera, pues muy probablemente no me dedicaría a las estructuras. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Abre los ojos, ¿no? Y luego lo último es hacer pensar a mis alumnos. Tenía que asegurarme de que mis alumnos pensaban. Entonces me lo planteé de la siguiente manera. Si los alumnos quieren aprobar y el profesor lo que quiere es que piensen, lo que hay que hacer es que aprueben los que piensan. Y entonces me dediqué a hacer que mis alumnos pensaran y cuanto más pensaran, más notas sacaban. Y entonces hice este temario, muy basado, como les digo, en el de Torroja, con algunas modificaciones cada vez más con el tiempo, y más desgraciadamente desde que falta mucho más.
Y bueno, pues tiene estos 5 bloques de conceptos previos que, digamos, lo que se enseña es, bueno, se los voy a contar mejor con diapositivas. Los conceptos materiales, elementos lineales, bidimensionales y tridimensionales, vamos de menos a más complejidad. Aquí tendríamos los conceptos previos. Aquí les explico a mis alumnos, por ejemplo, por qué no tienen que tener miedo de un ataque de las arañas gigantes cuando van por el campo. Por poner un ejemplo, la ley cuadrado cubo, todo este tipo de cosas. Los materiales de construcción, hablamos de la construcción romana, la construcción bizantina, la construcción gótica. La construcción gótica, que es absolutamente maravillosa con su formato de seguridad, del enfoque del equilibrio tan diferente a los estados límites últimos, la cantidad de cosas que se pueden aprender de los constructores góticos. Cuando uno va a León, por ejemplo, es absolutamente sobrecogedor. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es la que hay que transmitirle a los alumnos. La tercera, los materiales normales, tracción-resistentes, madera, acero, hormigón. Este es el Guggenheim, por ejemplo. Y luego, por supuesto, elementos lineales, pues todo lo que tenga que ver con vigas, triangulaciones, funicularidad, torsión. Claro, las estructuras no solo son estructuras de civil. La torsión se explica muy bien explicando, por ejemplo, el comportamiento de los biplanos, ¿no? Y cosas así. Y luego elementos bidimensionales, aquí está Nervi, por ejemplo, Mario, que lo mencionabas antes, aquí están las reciprocal frames, aquí está Torroja, aquí están las láminas cilíndricas. Ay, que estás ahí, Mario, perdón. Y luego estructuras de cables, tensegrities, etc. Este es más o menos el temario que se da en tipología, que de hecho es el temario que estamos dando este año ahora mismo, estamos terminando en Cartagena. Y claro, las herramientas que vamos a utilizar, pues ¿cuáles? Son herramientas un poco diferentes, no podemos sentarles delante de una pantalla. Entonces son dibujos a escala y hechos a mano, a veces incluso con cálculos por estática gráfica, cálculos manuales simplificados, desengañarse de los ordenadores, es decir, el BIM está muy bien, pero también está muy bien el BIC. Solo cambias una letra, pero cambia bastante el asunto. Y, aquí tenemos uno de esos ejemplos, de esos análisis. Este soy yo. Esta es la esquina del laboratorio de química de la Universidad de Princeton, que es una columna arriostrada que tiene unos cables que bueno, tiene un comportamiento muy interesante y desde el punto de vista conceptual da mucho juego. También lo que decíamos, ¿no? Entender la ingeniería como un oficio, casi como una artesanía. La idea es mía, pero también es de Slice, con lo cual me la creo, que se aprende de los maestros, se aprende al ejercerla de los maestros. No es un arte, no es una ciencia, es un oficio. Y esta perspectiva abre una visión diferente que creo que es mucho más cierta. Entonces, claro, hay que aprenderla con obras reales. Entonces vemos casos de estudios. Por ejemplo, mis alumnos hacen un análisis crítico del puente de Sunniberg, de Christian Menn. O vamos a ver obras, esto es Elche, que está muy cerquita de Cartagena y hay un montón de tipologías diferentes, ¿no? Y por supuesto hay que leer lo que han escrito los ingenieros que nos gustan, hay que leer a Slice, hay que leer a Billington, hay que leer a Stratsky, a Bill Baker, a toda esta gente, ¿no? Hay más, también hay en español, no se crean, ¿no? Y luego el proceso constructivo y pensar en 3 dimensiones. Los ingenieros no sé por qué pensamos en 2 dimensiones mucho, porque los planos son planos y porque las simplificaciones de cálculo suelen ser planas. Pero en el momento en que uno dibuja en perspectiva, el mundo se abre y además hay estructuras que si no las piensas en 3 dimensiones, y estoy pensando en las pasarelas colgadas a un borde de Slice, por ejemplo, no se pueden entender. Si no piensas en 3D, no se entienden. Y esto es lo que tenemos que hacer, modelos docentes con maquetas. Esto es, por ejemplo, un taller de maquetas que yo he creado en Cartagena, que tenemos un modelo en el que si introduces cargas verticales obtienes lógicamente un funicular plano y si obtienes cargas además horizontales obtienes un funicular alabeado. Pues esto es una de las cosas que hacemos. Papeles doblados, esto es la explicación de la torsión en secciones abiertas y cerradas utilizando papeles doblados, y esto es un modelo que hicimos del puente del Firth of Forth para un taller de torres y puentes para alumnos de bachillerato. Este soy yo haciendo de contrapeso, no es un trabajo muy creativo, pero lo hago estupendamente. Y entonces esto hay una línea, hay aquí una cuerda que evita que esto se vuelque y que esta chica caiga, ¿no? Y aquí otro simétrico, ¿no? Bueno, y ya está, y como digo, pues es un enfoque siempre cualitativo, conceptual, antes que numérico, y aquí tenemos el estudio nada menos de una de esas pasarelas atirantadas al borde de Slice, la pasarela de Kelheim, que está hecho con un bolivic por unos alumnos de Ciudad Real. Y fíjense, una estructura complicadísima, esto es un esquema que hice, creo que es de mi tesis este esquema, o no, este esquema es de Stratsky, y todo esto es el análisis que hacen con un sencillo bolivic. Para llegar a ese nivel de destilación de los conceptos, pues hay que
dedicarle muchas horas, ¿no? Bueno, y ya con esto, pues vamos a ¿por qué ponemos cosas de Torroja? Pues ponemos cosas de Torroja porque Torroja, todo esto que yo quiero transmitirle a mis alumnos, Torroja ya lo ha hecho. Y además lo ha hecho fenomenal. Pues Torroja es uno de los grandes. Yo recuerdo la primera vez que fui al extranjero y hablaban de Torroja con una veneración incluso mayor que la que tenemos en España. Yo decía, ostras, qué orgulloso estoy, ¿no? Qué orgulloso estoy de que uno de los grandes de la historia de la construcción del siglo XX sea español, haya escrito en España, tenga obras que con un tren, te coges un autobús y llegas y las ves, ¿no? Bueno, pues vamos a ver nuevas tipologías estructurales. En realidad es una clasificación muy arbitraria. Hay dos acueductos, Tempul y el Ayoz, está el frontón Recoletos, soluciones más o menos innovadoras en Santi Espírit, Fedala y la propuesta para el acueducto de Tablellina, y procesos constructivos como el Martin Hill y el mercado de Algeciras. Estoy absolutamente convencido de que me voy a solapar con las otras 4 conferencias, pero me da igual, porque creo que al final pues es otra forma de verlo, ¿no? Seguramente diré cosas diferentes, o no, no sé. Bueno, cuando yo pienso en el acueducto de Tempul, me acuerdo de esta cita de Jerky Schleich. Dice, el diseño conceptual de una estructura es la fase más importante de su vida, su nacimiento. El objetivo general de un diseño conceptual adecuado es la calidad global de su resultado. Si uno ve este puente, ¿qué es lo que ve? O este acueducto, ¿qué es lo que ve? Pues yo lo que veo es un puente torpe, un puente desmañado, un puente totalmente pasado de esbeltez, un puente que no hay por dónde cogerlo. Pero si lo corrijo de inflación y lo veo en su contexto en el año 27, veo un formidable precursor de los puentes atirantados modernos. Esa es la grandeza de la historia, que nos permite apreciar las cosas en su contexto. Y el diseño conceptual de este puente, de este acueducto, perdón, es este. Resulta que Torroja no se fiaba de cimentar en el río Guadalete estas 2 pilas. Entonces él dice, bueno, como lo que tengo que introducir, un apoyo no es más que una carga, pues en lugar de colocarla por abajo, la coloco por arriba. Entonces alargo la pila 1, alargo la pila 4 y entonces tiro hacia arriba de esta sección. Por si acaso no me fío mucho, le coloco 2 juntas a media madera para tener un tramo isostático en medio y entonces genero esta estructura que nos recuerda tanto a los esquemas portantes de los puentes atirantados modernos. Entonces, esta es además una experiencia que recomiendo, es ir a los artículos de la revista Obras Públicas, de informes de la construcción originales, porque uno disfruta como un niño leyendo, además con ese castellano precioso que tienen los textos técnicos de los años 30. Bueno, pues el caso es que este es el alzado general, esta sería la parte que nos interesa más, esta es la sección y esta es la sección por donde está el tirante, ¿no? En esta foto, que es una foto del CEOPU, también se aprecia como el puente que hay detrás, que también está en la exposición. Se me olvidó decir que este puente está en la exposición, yo no lo sabía que estaba, pero me alegro de la coincidencia, tampoco cimenta sobre el río. O sea, se ve que este río no es muy de fiar, ¿no? Y entonces hicieron bien los dos. Y entonces lo interesante, y aquí viene un poco la idea, de que Torroja tiene muy claro el concepto estructural, pero la manifestación tecnológica, por desgracia, es todavía balbuceante, es todavía primitiva. ¿Por qué? Porque no tiene ni muchísimo menos desarrollados los modernos sistemas de gatos, de cables, de anclajes que tenemos en los puentes atirantados modernos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con lo que tiene, intenta construir esa idea. Es decir, intenta darle, con la tecnología que está a su alcance, materializar ese concepto temporal, ese concepto estructural. Entonces, aquí tenemos que para tensar un cable puedes hacer 2 cosas, o estiras, separas los extremos, o lo acortas, que es lo que hacen los modernos sistemas de pretensado. Él elige separar los extremos e introduce un elemento en medio que levanta la pila y da tensión al cable. Y además lo hace de un modo pues bastante sencillo, como casi todo lo de Torroja, que es tremendamente sencillo. Coloca 2 gatos a mitad y directamente le da a los gatos, levanta la pieza y la pone en marcha. Esto de hecho recuerda más a la silla de un puente colgante que a un puente atirantado. Y aquí se ve perfectamente esta idea, que a mí me parece interesantísima, se ve perfectamente en 3 dimensiones, se entiende muy bien este dibujo que es del libro de Razón y Ser. Para hablar del acueducto del Ayoz, yo me acuerdo, no sé por qué me acordé de esta cita de Pablo Alzola, que además es del proyecto del puente de San Francisco sobre la ría de Bilbao. Yo no lo conozco, no sé si existe ese puente, pero
pero me encanta porque está citado por José Antonio Fernández Ordóñez en su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes, y dice: las obras públicas se ejecutan desprovistas de ornamentación y hay que buscar en la combinación de los materiales y la armonía de las diversas partes los recursos que contribuyen a su artístico efecto al destacarse sobre los incomparables panoramas de los profundos valles o de las agrestes montañas. Con nuestro estándar de hoy es un poco redicho, pero hay que reconocer que tiene razón, porque cuando uno ve esta foto ve exactamente eso, ve el puente recortado contra las agrestes montañas. Este puente es un puente, este acueducto es un acueducto formidable. ¿Por qué? A mí me encantan estas pilas, me pueden encantar. ¿Por qué? Porque estas pilas es un triángulo, con lo cual está perfectamente pensando en resistir por triangulación, que es la mejor manera, compresión y tracción, las cargas horizontales, transversales, y al mismo tiempo se prolongan y lo que hacen es que abrazan el cajero y crean un diafragma exterior para no perturbar el flujo de agua que hay dentro del cajero. El cajero es una lámina cilíndrica, como pueden ver, y entonces necesita cada cierto tiempo pues una rigidización que evite que se deforma, como puede ocurrir también con el bambú o como ocurre con los diafragmas de los puentes cajón, no es nada nuevo. Lo bonito es la integración de toda esta cantidad de funciones en estos elementos, en estas aspas tan airosas, ¿no? Me parece una estructura preciosa. A mí me encanta, además mis alumnos me lo notan, cuando me gusta algo se me nota. Y entonces fíjense qué bonitas, ¿no? Estas son fotos de los años 60, del año 62, fíjense ustedes que... Además Torroja aguanta muy bien el blanco y negro. Hay arquitecturas que no resisten bien, pero creo que el blanco y negro le favorece, ¿no? Como a las actrices de Hollywood de los años 50 le favorece el blanco y negro a la obra de Torroja. Y esta es bueno, el problema que tenemos con los acueductos es la estanqueidad. Entonces lo que hace Torroja es garantizar la estanqueidad tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. Y para eso lo que tiene que hacer es someter el hormigón a compresión. Si tú tienes el hormigón comprimido, ya no puede pasar el agua. Y si lo tienes sometido a compresión en esta dirección y en la perpendicular, creas un estado de bicompresión que evita que el agua se filtre. En sentido longitudinal, vemos que coloca una junta cada dos vanos, sería vano completo, L medios, y entonces si tenemos la mitad de la luz completa y la mitad de la luz, la ley de momentos flectores hace que la cara inferior esté todo el rato comprimida o como mucho con momento cero, y además le mete un pretensado longitudinal que saben que aprieta longitudinalmente la sección, que lo que hace es que comprime toda la sección y entonces garantiza la estanqueidad en sentido longitudinal. No en las juntas estas de aquí, ya veremos que dio problemas. Y luego en sentido transversal lo que hace es colocar un tensor de rosca en la cara superior. Es un tensor muy sencillito, que lo que hace es que, bueno, pues si este es el cajero, lo que hace es cerrarlo así, y entonces comprime dentro, tracciona afuera, para eso coloca una armadura que lo resiste, y ya está. Y la idea es elegantísima, fíjense ustedes, pues cada cierta distancia pues tiene su tirante transversal. Aquí tendríamos ya una sección más tipo plano, y esto es como Torroja puso también en tensión los cables longitudinales de este acueducto, porque tampoco tenía un sistema de gatos como tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Colocó estas grapas y los cables venían por aquí, colocó un elemento que al separarlo ponía los cables en tensión. Aquí se ve perfectamente, ¿ven? Estos son los cables, y entonces al ir separando en esta dirección y en esta, pues mete tensión. Luego coloca estos elementos que ya mantienen los cables en su posición final y entonces ya se te queda la tensión dada. Y esta es un poco la idea también resolviendo el problema como se podía de esta estructura. Y esta estructura, esta es la vista general, pues es una estructura muy bonita y además muy elegante y muy bien resuelta. Y bueno, en fin, es que todo lo que se diga de esta estructura es poco. Para hablar del frontón Recoletos, que voy a soltar dos brochazos porque es una estructura de la que ha hablado muchísimo todo el mundo y yo no voy a añadir nada más que, no voy a añadir ruido, nada más que ruido, voy a mencionar a Manterola, cuando dice que la complejidad aventura formas diferentes y solo las revela a los que buscan significados en profundidad. Esto entronca mucho con la idea de buscar y rebuscar de Torroja, ¿no? Con la idea de no me conformo con lo que tengo, voy a buscar soluciones nuevas. Y, en fin, esto es el frontón de Madrid, esto es todo lo demás. Es otra liga. Esto fue en su momento una estructura que dio la vuelta al mundo con justicia y
y que es impactante. Esta es la foto, además es la sensación de ligereza que consigue Torroja es brutal, como es lógico, con esta lámina díptera apoyada en estos tímpanos, ¿verdad? 55 metros de luz, una lámina cilíndrica de un comportamiento complejísimo, pero es que además Torroja tiene la osadía de colocar estas triangulaciones exactamente donde se necesitan para dar luz a los asientos, ¿no? Además, Torroja lo hace también, lo comentábamos antes, lo que hace con esta triangulación es darle unas dimensiones tales que el espesor equivalente macizo a esta triangulación es exactamente el de esta otra lámina, y así cuando mete las ecuaciones no tiene que introducir descontinuidades, ¿no? Es una picardía, ¿no? Bueno, a mí me he quedado con una frase, es que yo quería contarles esta frase porque esta frase no di crédito cuando la leí, que decía, esto es, digamos que es las condiciones funcionales, ¿no?, del frontón, y dice, y tratando siempre de buscar una línea envolvente que dejase diáfano todo el volumen de la sala, la mano traza instintivamente dos arcos. ¿La mano de quién? Porque esto no lo traza todo el mundo. Cuando la gente tiene que trazar cosas, traza otras cosas completamente distintas. Es la mano de Torroja. Quiero decir, esta falsa modestia, ¿no? Este no darse importancia de Torroja, que es maravilloso, el saberse humilde y genial al mismo tiempo, ¿no? Me parece una frase que quería llamar la atención sobre ella, ¿verdad? Esta es otra foto de cortesía de José Antonio. Pero claro, es que estamos hablando de una lámina que ya lo saben ustedes, pues tiene 8 centímetros de espesor en su zona más delgada. Aquí se regruesa, pero es por los lucernarios, y estamos hablando en general de 8 centímetros de espesor, digamos, de lámina, ¿no? Una cosa que hoy en día casi no la podríamos construir con los recubrimientos casi trasquedados, sino en 8 centímetros, ¿no? En fin, no. Bueno. Y también es verdad que es muy gracioso, pero dice, sí, la mano instintivamente dibuja dos curvas, pero por si acaso voy a comprobarme esto de dos maneras distintas, ¿no? Una, con todos estos cálculos complicadísimos con su equipo, que merecieron un premio, además, creo que de la Academia de Ciencias, no me sale el nombre, de Ciencias Exactas, algo así puede ser, ¿no? No recuerdo. No recuerdo la institución, pero ganaron un premio de matemáticas. Y esto es, bueno, ya sabemos que Torroja además usó intensivamente los modelos reducidos para llegar a donde no llegaban los cálculos, ¿no? Su idea va por delante de los cálculos que se podían hacer, y el modelo reducido le abrió la posibilidad de calcular estructuras y confirmar que las dimensiones de las estructuras eran correctas. Esta es una foto del modelo y bueno, pues Torroja pues, lo utiliza para eso. Aquí tenemos las características geométricas de la lámina, pero aquí tenemos también las deformaciones, las teóricas y las, digamos, las teóricas y las reales, las de las medidas en obra, y como se ve, pues hay una concordancia bastante buena. Y bueno, y como saben, pues este frontón, pues tristemente, se fue bombardeado en la guerra civil. La bomba cruzó el techo, esto es lo que decía José Antonio Torroja, entonces explotó, lo levantó y bueno, y dejó ya unas deformaciones que cuando se pensaba corregir colocando unos nervios, pues antes pues se cayó y se perdió para siempre esta obra, ¿no? Lo cual demuestra que es mucho más fácil destruir que construir, dicho sea de paso. Nosotros construimos, ¿no? Tengo unos amigos militares y siempre les digo que ellos hacen las armas y nosotros los blancos, ¿no? Bueno, pues eso, hay un cierto cinismo en lo que he dicho, pero es verdad, desgraciadamente. Bueno, para hablar de Saint Exupéry, yo me quedo con esta frase de Dostoyevsky que dice que la belleza salvará al mundo. A mí me parece una frase preciosa. Y me parece una frase preciosa porque invoca el poder salvífico de la belleza, y aquí también se está invocando un poder salvífico, en este caso es una idea religiosa, ¿no? Hay arquitecturas, en eso creo que estarán de acuerdo conmigo, que invitan al recogimiento, a la oración, a la trascendencia y a la fe. Las arquitecturas de los monasterios, de las iglesias, no son casuales, tienen una estructura, aunque eran unos ambientes, y creo que esta capilla es de esas. Es una estructura que acoge, esta forma que tiene acoge al que va a acercarse. Y es una pena que la demolieran, ¿no? Es una pena que la demolieran, pero bueno, de estas cosas pasan. Ya decía Fernández Ordóñez que cuando de nuestras estructuras más bellas solo queden escombros, las sinfonías de Mozart
conservarán intacta toda su belleza, lo cual quiere decir que si uno tiene aspiraciones de eternidad, no debería ser ingeniero. Y esta obra, me gusta mucho también un detalle que voy a contar. El primero es que es de ladrillo. Uno podría pensar que es una cosa muy sofisticada, pero es muy humilde al mismo tiempo. No olvidemos que es una ermita, una capilla, con unos tirantes pretensados, que a mí me recuerdan mucho a los tirantes que luego utiliza Schleich, por ejemplo, en el Museo de Historia de Hamburgo, ¿no? Con un elemento en el centro y todos estos tirantes como rueda de bicicleta. Pero me gusta mucho más cuando Torroja dice: la determinación del estado de tensiones de una lámina de esta forma no tiene hoy método práctico de cálculo. Que venga. Y dice, pero eso no, pero la vamos a construir porque podemos hacer unos modelos que nos digan cosas. Y lo mejor es que dice, para imaginar las tensiones en estas estructuras laminares solamente hace falta un cierto conocimiento intuitivo del fenómeno tensional del resistente. Bueno, esto evidentemente no deja de ser como diciendo, bueno, esto es fácil, ¿no? Evidentemente no era fácil. Evidentemente aquí había mucho tiempo para pensar, ¿no? Depósito de Fedala. Me quedo con esta frase de Frank Lloyd Wright. Podría haber puesto la frase de Frank Lloyd Wright que dice que pienso que Torroja es el mejor ingeniero vivo. Eso lo dijo Frank Lloyd Wright. Y estoy de acuerdo. Pero me quedo con esta otra frase que dice, revela la esencia de los materiales, deja que su naturaleza se integre íntimamente en tu plan. Esto es la esencia del hormigón, probablemente mucho más que las secciones rectangulares que utilizamos. Yo creo que el hormigón, con esta forma orgánica, fluida, laminar, continua, pues es mucho más hormigón, expresa mucho mejor su esencia que en estos elementos constreñidos, obligados por esa falsa economía de la sección rectangular, ¿no? Y además es una obra que tiene una cantidad de detalles que me encantan y por eso la quería compartir hoy con ustedes, ¿no? Esta es la cuba, este es hormigón. De entrada, el encofrado de este hormigón está hecho con bóveda tabicada, que es una cosa que en aquel momento pues, era relativamente barata, pues se hace. Estos son bóvedas tóricas hechas de ladrillo también, y esto es una cuba que tiene forma de hiperboloide de una hoja. Aquí se ven los encofrados y los encofrados perdidos y todo eso, y las bóvedas, ¿no? Pero me gusta este detalle. Fíjense ustedes una cosa, la estructura es tremendamente bonita, tremendamente compleja, es una lámina de doble curvatura, pero tiene truco porque es una superficie reglada. Y entonces está generada a base de elementos rectos. Tanto las tablas de encofrado como las armaduras son elementos rectos. Luego, en realidad, son los mismos elementos que utilizarías para cualquier otra cosa, pero colocados de distinta manera. Esto lo hace, por ejemplo, también magníficamente Candela. Candela hace sus paraguas de hormigón utilizando elementos rectos, tablas rectas y armadura recta. Aquí tenemos, esto es una maqueta del taller nuestro de maquetas, en la que tenemos un alumno que cuando gira estas dos ruedas grises, cierra, como ven, el hiperboloide y se obtiene un hiperboloide diferente. Pues entonces, utilizando dos hiperboloides, tienes una familia en una dirección, otra en otra, y entonces cierras esta estructura, ¿no? Es muy sencilla al mismo tiempo y muy compleja. Aquí tendríamos una planta, esto de aquí son los arriostramientos de los cilindros inferiores. Pero además hay otro detalle que a mí me encanta de esta estructura, que es Torroja se niega a introducir pretensado circunferencial, que es lo que se suele hacer para garantizar la estanquidad de un depósito. Entonces, dice, voy a coger esta preciosidad de lámina, la voy a destruir a base de introducir unos nervios horizontales. ¿Cómo puedo conseguir la impermeabilización? Estado de bicompresión, igual que decíamos antes, pues voy a aprovechar y voy a colocar, según las generatrices, los cables de pretensado en una dirección y en otro, y entonces voy a generar ese estado de bicompresión que garantice la estanquidad. Esa era la idea, y esto es un detalle que también quería contarles porque me parece de una elegancia inmensa. Torroja no quiere afear su estructura y la complica, digamos, voluntariamente. Aunque luego, digamos que no planteaba soluciones diferentes, decía que a lo mejor lo podía haber hecho de alguna otra manera, pero esto se impone por sí sola. El acueducto de Tablellina, voy a contar que esta frase de Stransky, ¿no? que creo que es muy cierta, el conocimiento y no la intuición es la herramienta de la creatividad. ¿Qué es lo que nos decían en la escuela? Las ideas felices nacen en los cerebros bien entrenados, ¿no? ¿Se acuerdan de esta frase
que era un modo de decir estudia, porque si no, no vas a... Bueno, y entonces fíjense ustedes, a Eduardo Torroja le plantean hacer un acueducto, ¿no? La verdad que el pobre Torroja se pasó un montón de tiempo intentando impermeabilizar los acueductos, ¿no? O a lo mejor es que he encontrado estos casos, ¿no? Pero mire, entonces dice, bueno, como he tenido malas experiencias con las juntas de la Yoz, porque tenía problemas, cuantas menos juntas tenga, mejor. Así que si me encargan un acueducto muy largo, voy a colocar una sola junta y voy a fijarlo en un estribo y voy a fijarlo en el otro estribo. La idea es buena. Y ahora dice, bueno, voy a pretensar todo esto de aquí y entonces tengo comprimido las dos mitades y he evitado la fisuración, un poco lo que comentábamos antes, la fisuración y por lo tanto garantizo la estanqueidad. Pero claro, dice Torroja, pero vamos a ver un momento. Si yo tengo una estructura muy larga, si la pretenso, la cantidad de pretensado que necesito es proporcional a la longitud de estructura. Pero si coloco un único arco, el arco, como saben, introduce reacciones horizontales, si coloco un único arco, ese arco lo que va a hacer es empujar hacia la derecha, empujar hacia la izquierda, y con esa compresión voy a comprimir esa mitad de acueducto. Entonces no hay problema de que las pilas absorban nada porque las pilas están pensadas precisamente para dejar deslizar ese acueducto. Entonces hace esta solución y dice, bueno, coloco este arco, pero ¿qué ocurre? Que este arco, cuando digamos que está así, entonces cuando este lado se mueve hacia la izquierda, en este caso, porque se producen todas las deformaciones de esa mitad del acueducto, baja tanto que como tiene que mantenerse constante este producto por esta distancia, al bajar prácticamente a la mitad la flecha, se multiplica por 2 la reacción y entonces está introduciendo compresiones de más. Dice, bueno, eso es porque el arco es muy rebajado. Voy a introducir un arco más peraltado. Y aún así le cambia un 10% la reacción, pasa de H a 1.094H. Así que esta solución tampoco le convence. ¿Y entonces qué hace Torroja? Aquí es donde demuestra Torroja que a esto le tuvo que dedicar tiempo para pensar. Dice, no, lo que voy a hacer es una estructura donde independientemente de lo que se mueva los arranques, la componente horizontal de la reacción en esos arranques va a ser constante. Sí. Y entonces hace esta cara curva, perdón, he introducido aquí unas ondulaciones indeseadas. Bueno, pues lo que hace es que introduce esta cara curva. Y entonces esta cara curva, como ve, a medida que va bajando, va haciendo contacto en un punto diferente de tal forma que se mantiene esa constante horizontal. Aquí lo tenemos, esto es el caso ya exagerado en el que tenemos uno aquí y otro aquí. Y entonces lo que ocurre es que la reacción horizontal sigue siendo 2,35 veces el peso propio de esta pieza. A mí me parece esto es ingeniería pata negra. O sea, esto es ingeniería de verdad de la buena. Si esto no es ingenio, que baje Dios se lo vea. ¿Qué quieren que les diga? Me parece, no sé, no voy a decir más. Al final esto no se construyó, pero nos da una idea del nivel de profundidad de Eduardo Torroja. Y luego para terminar, voy a dar 2 obras más. La del viaducto de Martin Hill, que es muy conocido también. Me quedo con esta frase de Bill Baker. Bill Baker es el proyectista de la estructura del Burj Khalifa. Es decir, ahora mismo es el señor que ha proyectado la estructura más alta que ha construido la humanidad hasta el momento. O sea que la opinión es bastante, digamos, sólida. Y dice, no dibujes nada a menos que tengas al menos una idea de cómo construirlo. Básicamente, si no sabes construir, no sabes proyectar. Esto es una cosa que yo le digo y reitero a mis alumnos, que aprendan a construir, no que se vayan a obra, pero sí que aprendan a construir para proyectar. Entonces, el viaducto de Martin Hill, que lo conocerán ustedes de sobra, hay que pensar que esto se termina en el año 41, España está justo arrasada por la guerra civil, además alrededor, en el año 41 es precisamente cuando los alemanes atacan la Unión Soviética, eso en el este, pero es que en el oeste estaban a gresca con los ingleses, etcétera, etcétera, el Mediterráneo andaban a torpedazos y nosotros estábamos en medio construyendo estas cosas. Realmente la situación hay que verla en su contexto, ¿no? Y entonces Torroja plantea un método constructivo para el viaducto de Martin Hill. Martin Hill es el que hizo el proyecto original. Fíjense qué puente más airoso, qué bonito. Estamos hablando de 209 metros de luz,
que fue récord del mundo de puentes de hormigón, porque el que iba a ser el récord del mundo, que era Sando, no se pudo terminar por temas que ahora les voy a contar, y entonces Torroja plantea un sistema de ejecución como este. La idea es que los grandes puentes de hormigón siempre se habían construido sobre cimbra, pero justo antes el puente de Sando, o de Sandó, nunca se ha oído cómo se dice, se construye la cimbra y la cimbra colapsa y entonces retrasa la ejecución. Entonces, claro, hay una cierta prevención acerca de las grandes cimbras, y este era el récord del mundo. Y además Melan y posteriormente Rivera desarrolla un sistema de construcción de arcos sobre cimbra metálica. Entonces digamos que también por ahí Torroja lo desarrolla y lo potencia. Entonces lo primero que hace Torroja es construir una estructura de madera sobre la que apoyan los cuchillos de la cimbra metálica. Ahora verán, en esta cimbra luego quita la estructura de madera, con lo cual la estructura de madera que se necesita es muy ligera. Coloca unos cables transversales que evitan el pandeo lateral de toda la estructura, le dan estabilidad al viento, son 200 metros de luz de celosía, una celosía muy pequeñita. Aquí se ven las fases de montaje. Además, hacía como Rivera, ¿no? Lo montaba también con ayuda de cables. Y entonces hace una idea, que luego es una idea que ha tenido mucho éxito, vamos, que es la sección evolutiva. Lo que dice es, yo construyo primero los dos cuchillos y luego construyo un trocito de hormigón y luego dejo que endurezca y construyo otro trocito de hormigón y así voy construyendo trocitos de la sección transversal. De tal manera que la sección parcial n es resistida por las n-1 secciones parciales anteriores, ¿no? Esa es un poco la idea. Esta idea pues funcionó fenomenalmente bien. Además yo tengo la suerte de que pude estudiar bastante bien este proyecto porque dirigí con Nacho Payá precisamente un trabajo de fin de máster de Ingeniería del Hormigón sobre este puente. Y bueno, le he pedido permiso a Marian para poder poner sus transparencias, que me parece preciosas. Fíjense qué bonitas, cómo se va construyendo la estructura y cómo se ve intuitivamente cómo se va soportando lo que hay, soporta lo que llega, ¿no? Y además, luego hay un montón de sutilezas del cálculo. Les puedo asegurar que bucear en los cálculos de este proyecto es de las cosas más bonitas que he hecho como ingeniero. O sea, era descubrir de repente cómo Torroja tenía en cuenta temas como la fluencia, el proceso constructivo, la colocación de las juntas, todo con unos gráficos. Bueno, ha sido una experiencia fue una experiencia muy bonita. Está hablando ya hace 10 años, pero fue una experiencia muy bonita. Y ahí lo tenemos. A ver si sale. De verdad que debería salir una tesis de esto, pero bueno, deberían salir tesis de tantas cosas. Bueno, y ahí estamos. Y esta es la idea, ¿no? Y esta es la estructura ya, la sección, como pueden ver, pues es una estructura evolutiva. Y hoy en día, esto que hace Torroja, pues lo están haciendo los chinos con los puentes estos de tubo metálico relleno de hormigón, ¿no? Es decir, están construyendo secciones evolutivas, secciones donde lo que vas construyendo va siendo resistido por lo que ya tienes, ¿no? Y para terminar me voy a quedar con esta frase de Brancusi que dice que la simplicidad es complejidad resuelta. Yo creo que es la frase que mejor define la obra de Torroja. Cómo Torroja es capaz, en un problema tremendamente complejo de cualquier índole, encontrar una solución sencilla que se impone sin más discusión. Se impone una vez expuesta porque es una solución, digamos, limpia, ¿no? Voy bien de tiempo. Este es el mercado de Algeciras. Yo les recomiendo que vayan. Está aquí en la exposición, pero hay que ir. Además, en cuanto te ven sacando fotos y tal, hay unos señores súper amables que te mandan arriba de una azotea a sacar esta foto. Esta foto la podría haber sacado yo, porque he estado allí, es precioso. Además, merece mucho la pena. Y además, si van, me lo dicen, que les recomiendo sitios para comer por la zona, porque se come fenomenal también. Bueno, aquí también, la verdad que pillan podium también. Aquí. Bueno. Y entonces, el esquema resistente es esto. Tenemos una lámina esférica. La lámina esférica no es una lámina completa. Cuando uno tiene una semiesfera, circunferencialmente hablando, en la cara inferior hay tracciones y en la zona superior hay compresiones, de tal manera que si uno se queda solo con la cara superior, pues con la zona superior va a tener compresiones. Es un poco el truco que se utiliza en Santa Sofía, ¿no? En Constantinopla. Y entonces, esta lámina esférica, que además tiene un lucernario triangulado, ¿no? Como decíamos antes, que tiene además estas marquesinas cilíndricas que prolongan la lámina, le dan más planta y que además rigidizan el borde de la esfera,
y que además son rigidizadas por la lámina, porque siempre hablamos de que el rigidizador rigidiza el alma, pero también el alma rigidiza al rigidizador. Perdón por el trabalenguas, pero es así, todo se rigidiza con todo. En las láminas plegadas, los quiebros son puntos duros donde uno se rigidiza al otro. Bueno, pues y luego tenemos 8 soportes y un anillo postesado. Entonces, bueno, esto es una foto ya de la obra terminada, es una obra preciosa, ahora que hay que ir, ¿eh? Bueno, este es el maravilloso lucernario, que a mí me gusta mucho porque además me recuerda también al del frontón Recoletos, es esa forma de Torroja de teselar la luz con triángulos. Y bueno, y estas son las isostáticas de los esfuerzos y las armaduras muy torrojianas, muy complejas, muy siguiendo las isostáticas, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el frontón Recoletos, esas formas de armadura. Bueno, pues esto es lo que quería contarles, ¿no? Es por lo que es una estructura que está también muy vista, pero a mí hay un detalle de esta estructura que me parece formidable y se lo voy a contar. Verán, resulta que el gran problema que tienen las estructuras, esto estamos hablando de 50 metros de luz, me parece, 50 y tantos, ¿no? Y un espesor también muy chiquititos, creo que son 50 de máximo y 9 o algo así, ¿no? Pero no me hagan mucho caso, estoy hablando de memoria y no sé decirle. Bueno, el caso es que esta estructura es una lámina y entonces está encofrada, pues lógicamente en toda su extensión, de un golpe. La lámina no se encofra por trozos, sino que se encofra totalmente. ¿Cuál es el problema que hay a la hora de desencofrar una lámina? Pues que se puede caer, y de hecho se han caído muchas láminas al desencofrar. ¿Por qué? Porque parte está sostenido sobre el encofrado y parte está sostenido, está sin encofrado, quiero decir. Entonces, el apoyo es diferente, son elementos muy delgados, basta con que se desequilibre un poco algo y aquello se cae. Entonces Torroja tiene una idea genial. Torroja lo que dice es, bueno, yo tengo la estructura sostenida sobre 8 pilares, tengo un anillo postesado que los une. Voy a unir los pilares no al encofrado, sino a la lámina. Y entonces, cuando tiro de los cables, los 8 pilares se cierran y al cerrarse se acercan. Y entonces, si me miran las manos, si esto es la lámina y esto el encofrado, lo que hace la lámina es pop y se separa uniformemente del encofrado, de un modo limpio, sin más. Es una idea genial, literalmente genial. Y entonces es además muy torrojiana. ¿Quién puede haber tenido esta idea? Torroja, no puedes pensar en otro. Y esta es la idea. Por eso he puesto aquí estas 4 imágenes. Esta es la planta que la he compuesto yo sacando estas 2 mitades. Pongo el esquema resistente otra vez para que se vea claro. Y estos son los tirantes antes de hormigonarlos. Estos son los tirantes se tesan y luego la obra terminada es ya con esto hormigonado y protegido contra la corrosión. De forma que además la componente horizontal de la lámina pues está recogida por ese anillo perimetral de 8 pilares, ¿no? Esta es un poco la idea. Y bueno, entonces necesitamos tiempo para pensar. Esa es la conclusión que quiero contarles hoy. ¿Por qué? Porque si no tenemos tiempo para pensar, si el día de mañana nace otro Torroja, ese Torroja no va a ser Torroja, será otra cosa. Estará muy por debajo de lo que podrá ser, porque no tendrá el abono que necesita para crecer como debe. ¿Por qué tenemos que hacer pensar a nuestros estudiantes? Pues miren, me acordé de estas frases de Jordan Peterson. Dice, tienes que aprender a pensar porque pensar te permite actuar eficazmente en el mundo. Pensar te hace ganar las batallas que emprendes y esas pueden ser batallas por cosas buenas. Yo creo que la ingeniería es una cosa buena, ¿no? Los ingenieros cambiamos el mundo para mejor. Como dice Schleich, los ingenieros cogemos un trozo de paisaje, de territorio, y lo devolvemos convertido en cultura. Los ingenieros cambiamos el mundo a mejor. Yo hoy he tardado 3 horas en llegar desde Cartagena aquí. Y eso es gracias a los ingenieros. Pues eso. Entonces, si puedes pensar, hablar y escribir, eres absolutamente letal. Nada puede interponerse en tu camino. Eres el arma más poderosa que puedes proporcionar a alguien. Y yo quiero que mis alumnos tengan ese arma poderosa, porque quiero que la usen bien, que la usen para lo que digo, para cambiar el mundo y mejorarlo. ¿Y por qué tenemos que volver a Torroja? Porque Torroja nos pertenece, el patrimonio de nuestros mayores. Torroja es mío y Torroja es suyo, es de todos ustedes. Torroja es un clásico, pero un clásico en el sentido que decía Borges.
clásico es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Tenemos que volver a Torroja con fervor y con lealtad. ¿Y saben ustedes cuál es la mejor manera de apreciar a Torroja? Pensar que había un mundo anterior a Torroja, pensar que había un mundo más pobre que anterior, donde no estaba el frontón Recoletos, donde no estaba donde no estaba Ayoz, o donde no estaba Algeciras. Y eso lo tenía muy claro un poeta que se llama Lars Gustafsson, que escribió eso precisamente sobre la obra de Juan Sebastián Bach, que desde mi punto de vista es la conjunción más perfecta de rigor y belleza de toda la civilización occidental, probablemente con las catedrales góticas, Shakespeare y poco más. Entonces dice, debe haber habido un mundo anterior a la sonata trío en re, un mundo anterior a la partita en la menor, pero ¿qué clase de mundo? Esa es la pregunta, ¿qué clase de mundo tendríamos si no hubiera existido Torroja? Pues una Europa de grandes espacios vacíos sin resonancia, donde la ofrenda musical y el clave bien temperado aún no habían pasado por ningún teclado, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Así que necesitamos Torroja terapia, esa es la idea básica del asunto. Necesitamos tiempo para pensar. Y para terminar, si me permiten, me gustaría rendir un mini homenaje a Javier Manterola. Hoy se cumple un año que murió Javier Manterola, que es también uno de los grandísimos ingenieros españoles de esta época. Esta es la última foto que nos sacamos, cuando le hicieron colegiado de honor, 3 semanas antes de morir. Y Javier pues fue mi profesor, mi tutor, mi maestro y mi amigo. Y yo, pues no sé ustedes, pero yo le echo de menos. Y creo que se merecería que también, lanzo una propuesta, que también se organizase con el tiempo, pues un ciclo de conferencias, porque Javier Manterola también nos pertenece a todos, igual que Torroja. Ya son nuestros, ya han venido para quedarse y nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que estar a la altura de su herencia y de su legado. Nada más, muchísimas gracias.